Nos acompaña Erika Moines, ex canciller, pero en este momento ella nos acompaña porque ha investigado el tema de la confiabilidad de las encuestas políticas. Y yo creo que es importante entender qué significan sobre todo para Panamá, para América Latina. Erika, buenos días, gracias por acompañarnos y cuéntenos el resultado de lo que usted ha investigado. Buenos días. Es desafortunadamente muy desalentador los resultados que tenemos. De la última década, estoy hablando a nivel latinoamericano, se han hecho muchos promedios para entender, porque hay muchas encuestas, entonces los estudios no tratan de encontrar una, y seguro alguien tuvo éxito, pero la gran mayoría a nivel latinoamericano no ha logrado tener éxito prediciendo el resultado. ¿Por qué? Hay muchos factores recientes que no pasaban hace 30 años o 20 años. Uno, la cantidad de voto indeciso. Hace 40 años había mucha más identificación en Latinoamérica ideológicamente con partidos. Entonces era como muy tradicional, digamos, las casas pintadas, etcétera, vamos con él. Hoy en día ese voto indeciso ha aumentado mucho. ¿Y qué pasa con eso? Y bueno, y sabemos, por ejemplo, que al menos 15% a nivel latinoamericano decide 48 horas antes. Pero hay países como Costa Rica que ese número oscila entre 30 y 40%, que hasta último momento, pero cuando te van a encuestar, dices lo que O sea que la decisión del voto en el caso de América Latina es de último minuto. Es de último minuto. Entonces, eso hace impredecible una encuesta política. Claro, y entonces lo que yo explicaba es, si yo te pregunto qué es lo que vas a hacer el próximo fin de semana, puede ser que tengas una idea o me digas, pero luego cambias de opinión y haces otra cosa. Estás considerando algo que vas a hacer y lo cual no tienes certeza sobre eso. Pero dos, la manera como se están haciendo las encuestas. Antes, todos teníamos teléfono en la casa. Claro. Era lo corriente, no habían celulares, entonces era muy fácil diseñar esa encuesta y decir, yo quiero de esta área, yo quiero de esta área. Hoy en día, y yo estuve revisando una encuesta que hubo en Panamá recientemente de afuera, de consultores, que todo el mundo la circuló. Yo te voy a decir esa ficha técnica. 800 llamadas robotizadas y tenían 95% confiabilidad. Yo quiero saber cuánta gente en Panamá tiene teléfono fijo. Eso significa que ya es un nivel socioeconómico distinto, más alto del promedio, pero al final, y que te responden esa llamada robotizada. Entonces, lo más importante aquí es que la muestra sea representativa de lo que van a votar. ¿Y qué pasa? Post pandemia vimos cómo la población adulta y mayor eran normalmente los que más iban a las urnas. Viene la pandemia, muchos cambian, les da miedo, el COVID, etcétera, y se vio una gran cantidad de población joven que fueron los que acudieron a las urnas. Y tú ves resultados, por ejemplo, en Chile, en Costa Rica, en donde el voto joven es el que pasa a decidir realmente. Entonces, tú ves todos estos patrones de cambio que no teníamos antes y que dan desafortunadamente... Pero también no tiene que ver con la estrategia o la metodología de las encuestadoras que quizás no se han actualizado conforme a los tiempos. Bueno, se están tratando, yo creo, no es fácil, digamos, por ejemplo, estudiamos el caso de Lula y Bolsonaro en Brasil. Incluso a los que les llegaban y les preguntaban, muchos no se sentían cómodos de decir que iban a votar por Bolsonaro y terminaron votando por Bolsonaro. Por eso el contingente que votó por Bolsonaro fue más alto. Entonces, candidatos controversiales tampoco quieres decir. En fin, hay muchas situaciones y luego tienes lo que todos sabemos. Como yo puedo diseñar una encuesta desde antes, sabiendo el resultado, hay muchos que financian, que pagan, que es una manera de moldear la opinión, porque en países como en Estados Unidos, que hay dos partidos, una encuesta no te va a hacer cambiar la opinión entre un partido y otro. El que es demócrata es demócrata y el que es republicano es republicano. Pero no son confiables al final del camino, porque lo hemos visto, de repente 3, 4 candidatos que pueden estar a la cabeza y no necesariamente esos son los que se convierten en presidente de la República. Es decir, ¿son o no son confiables al final? Mira el caso de Costa Rica. En el caso de Costa Rica, la mayoría, incluso el Centro de Estudios Políticos, ponía a Alvarado, a Saborío, a la cabeza, y a Figueres, que era como el candidato tradicional. El que hoy es presidente es Chávez, que no aparecía entre los 3 primeros y termina pasando la segunda vuelta. Entonces, la respuesta es que no tienen una suficiente confianza y nosotros no deberíamos estar basando nuestro voto
en función de lo que veamos publicados en cualquier lado. Aquí hay que regresar a que hay que hacer el trabajo. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Estás viendo ahora, están cerrando las calles? ¿Por qué las están cerrando? No hay agua, etcétera. Regresemos a cómo es que tú tienes que informar tu voto y no puede ser solamente o netamente por lo que veas una figura de lo que te están diciendo que quién o no va a la cabeza. También hay una deformación acerca del uso de la encuesta política, pero con fines propagandísticos. ¿No será eso también lo que le está restando credibilidad? Bueno, por supuesto que hay, y en Latinoamérica, no solo en Panamá, en muchas partes tú ves que cada uno publica, incluso los medios de comunicación, porque generas noticia, ¿no? No, aquel tribunal electoral tuvo que prohibir que se estuvieran publicando ese tipo de encuestas. Bueno, generas noticia y a la gente hablando, entonces estás moldeando la opinión nuevamente en función de un interés u otro, y también las puedes decir, en este momento prefiero que piensen esto y en este momento prefiero, entonces regreso, aquí hay que democratizar el conocimiento, hay que saber qué son, qué es lo que representan y todos a regresar a esa responsabilidad que tenemos de involucrarnos y saber qué es lo que está pasando, leer, oye, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué quieres que se resuelva? ¿Quién tiene tu confianza para poder resolver esos problemas? Este tema que usted estaba mencionando, que las personas deciden en las últimas 48 horas, ¿es un fenómeno de un tiempo para acá o que revelan, no sé, 10 años antes, 5 años antes? Sí. ¿Qué ha logrado encontrar allí? Sí, esa indecisión de a último momento ha aumentado muchísimo. Parte es esa confianza que cada vez hay menos sobre los candidatos y sobre la capacidad de que puedan hacer lo prometido, digamos. Entonces, hasta último momento se queda en esta indecisión de, no sé, o digo una cosa en mi familia, pero realmente no estoy seguro. Y ¿sabes qué hace mucha diferencia? Hay países en donde el voto es obligatorio. Panamá no es uno de ellos. Entonces, cuando estás diseñando esa encuesta, ¿cómo sabes quién es el que al final va a salir de su casa y va a ir a votar? Porque no es todo el mundo. Entonces, no es solo el que se decidió a último momento, el que se decidió y que fue a votar, porque hay muchos que simplemente dicen no voy, porque no confío en esta gente y todos son lo mismo. Ahora bien, ¿cuál sería entonces el mensaje de fondo en este tema de las encuestas políticas? Sobre todo por lo que viene, en el caso panameño, las elecciones en ciernes. O sea, ¿cuál debiese ser la medida para poder controlar el mensaje y evitar caer en los errores? Porque por lo que estoy escuchando, son repetitivos y ya se está viendo la manera en que en diferentes países está ocurriendo lo mismo con relación a las encuestas políticas. No podemos caer en una sobreestimación de la utilidad de la encuesta. Aquí, particularmente en Panamá, parece como que todo el mundo está esperando a ver qué es lo que dice la próxima semana, como si se estuvieran tomando fotos en un momento determinado. Esa no es una información segura de lo que realmente representa y de la población que va a votar en un año. Entonces, realmente, yo creo que aquí lo que hay es que regresar un poco a desestima un poco el valor o la utilidad que tiene y regresa a estar preocupado sobre cada propuesta, qué es lo que se está opinando. O sea, creo que le estamos quitando también o le estamos haciendo el camino fácil a los candidatos en que eso es lo único que es importante. No, lo importante aquí, oye, las medicinas, el agua, la educación, hay tantos problemas en Panamá y nosotros lo que estamos pensando es quién tiene un punto arriba o un punto abajo. Pero al final, ¿incide o no incide? A veces uno escucha muchas personas que dicen, bueno, vamos a ver quién es el que tiene más popularidad, por ejemplo. ¿Incide o no el tema de las encuestas y decir, bueno, este va arriba, sigue arriba? Las encuestas definitivamente en Latinoamérica terminan moldeando de alguna manera la opinión del votante. Y por eso digo que este es el peligro al que nos estamos avecinando, porque mientras menos confiables son, está moldeando en función de qué. Entonces, eso es lo que tenemos que pensarnos. Por eso, nuevamente, hay que democratizar el conocimiento, que todos sepamos realmente su utilidad y recordar qué es lo que tenemos que hacer. Gracias, Erika, por acompañarnos esta mañana aquí en Edición Matutina de Telemetro Reportaje.